¿crees que hay gente que a través de la visión remota puede conectarse con entidades no humanas? La historia nos dice que sí. La visión remota se ha utilizado siempre para describir objetos físicos, ¿no? Cosas Ujú. reales, mejor dicho, ¿no? Y estaba prohibido utilizarla para detectar o describir cosas que no fueran físicas o que no estuvieran demostradas. Eso era el protocolo militar, no se permitía otra cosa. Ya Pat Price, que en la época de Ingersoll, cuando la CIA estaba metida en la visión remota en los años 70, antes de que el ejército entrara a jugar parte de este lío, pues ya Pat Price, un policía, había hecho por su cuenta y riesgo una serie de investigaciones con visión remota para identificar bases extraterrestres. Esto no se lo dijo a nadie y luego entregó los papeles a Hal Purov y a Russell Targ, a los científicos. Esto es lo que he visto. Pero Pat Price dice haber identificado 4 bases extraterrestres en el mundo, en el planeta, muy importantes, una de las cuales, una en Alaska, otra en Australia, otra en Zimbabue, en África, y otra en España, ¿En España? en el Monte Perdido, en el Parque Nacional de Ordesa, en Huesca. Fíjate lo que tendría que ver un policía estadounidense que era visionador remoto, que tendría que ver él con España en los años 70. 3, 7, 4. Vamos a ello, vamos a ello. Don Enrique Ramos. Ahí, vamos a ello. Bueno, ya os lo he dicho, don Enrique Ramos. Lo acabo de conocer, pero una buena amiga ya me habló de ti, me habló muy bien y además me habló de los temas que tratas y he tenido la suerte de escucharte un ratito ahora hace unos minutos. Así que vamos a desgranar toda tu o todos los temas que a ti te interesan y de los que conoces y sabes. Pero antes de arrancar la conversación, por favor, Enrique, dinos dónde el público puede encontrarte, tus redes sociales, qué te dedicas en este ámbito, etcétera, etcétera. Bueno, pues Y por sí. supuesto, muchas gracias, Enrique. Hola. Pues empiezo por la forma de contacto, así ya nos lo quitamos de Sí, encima. bueno, estará en Esto, la caja de como la mi nombre descripción. es Enrique Ramos, pues entre es enrique-ramos.com, guión medio, esa es mi página web, y ahí pueden, en las redes sociales, tienen todo ahí. Es la forma más fácil de contactarme. Bueno, pues me presento, como me has dicho. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones de formación y he trabajado muchos años en la empresa privada de ingeniero de teleco. Y hace ya bastantes años que dejé la empresa para seguir dedicándome a una cosa que llevaba dedicándome hacía tiempo, que es la divulgación, la formación, cursos, formaciones, esas cosas, sobre los estados de conciencia en general del ser humano, ¿no? Entonces, tengo 3 patas profesionales. La primera es que soy miembro del Instituto Monroe de los Estados Unidos, un instituto muy prestigioso, que es una fundación que investiga sobre los fenómenos de la conciencia, sobre todo a través de tecnologías de audio, tecnologías de sonido, que colabora con instituciones, con universidades, para encontrar aplicaciones nuevas del sonido, sobre todo sobre la conciencia humana. Esa es una de mis patas, ¿no? Y de mis formaciones, mis Ujú. cursos, ¿no? A través de estas tecnologías de audio. La otra es muy relacionada, soy instructor en visión remota, que es un poco de lo que he hablado en el congreso de hoy. Estamos llegando a un punto donde podríamos descubrir que la multidimensionalidad es un método para saltar de estrella en estrella. Desapareces de esta realidad. Reapareces en otro lugar. Forma sencilla e instantánea de ir de una estrella a otra. Tal vez así nos observan. No sé, solo sé que tengo esta sensación. Está en mi estómago como espectador. Vision remota. Siento que un gran descubrimiento se aproxima. Que es una capacidad extrasensorial que se desarrolló en el ejército de los Estados Unidos. Esto es una cosa que puede comprobar cualquiera, es Sí. pura historia. Ahora Sí, nos meteremos en soy ello. instructor que está muy relacionado con el Instituto Monroe, porque de ahí viene un poco también el origen. Y por último, instructor en una disciplina que llaman sueños lúcidos o experiencia extracorporal. Algunos lo llaman viaje astral, pero bueno, la terminología más moderna es sueño lúcido. No sería un poco a lo que me dedico, tanto pues eso, a escribir libros, congresos, divulgar, como a formaciones a otras personas. Pues maravilloso, Enrique. Ya se ve que es un tipo muy interesante. Y te voy a lanzar ya la primera pregunta, que es ¿cómo acaba Enrique Ramos siendo miembro del Instituto Monroe? Pues es muy curioso porque parece que el destino, yo qué sé, las cuerdas del destino se atan milagrosamente muchas veces. Bueno, pues yo era un ingeniero que estaba estudiando la carrera
Y durante toda mi infancia y adolescencia había tenido lo que llamamos ahora experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Esta experiencia en la que te ves fuera de tu cuerpo, puedes volar, puedes viajar, ¿no? Yo para mí era una experiencia secreta porque era una época, hablamos de hace 30 años, ¿no? Yo no tenía ganas de contárselo a nadie porque Te no daba es, reparo, ¿no? claro, porque ahora sí estamos muy acostumbrados a hablar de estas cosas, pero hace 30 años no. Era un poco más raro, ¿no? Te podían tomar un poco por loco, ¿no? Entonces, para mí era mi experiencia, yo sabía que existía porque había habido algún libro. Yo había leído los libros de Robert Monroe. Robert Monroe es el pionero del siglo XX que estudió la experiencia extracorporal porque las tenía. Y bueno, pues él escribió varios libros, uno de los cuales yo había leído, el primero sobre todo, que es el primero que más se publicó en castellano. Y bueno, leo la entrevista, pero leo el libro y digo, ostras, esto que pasa a Robert Monroe es lo que me pasa a mí. Entonces empecé a entender un poco ese fenómeno, ¿no? Pasa el tiempo y yo encuentro en la calle una farola con un cartel que dice que hay una conferencia sobre una tecnología de audio para entrar en estados profundos de conciencia inventada por Robert Monroe, de Instituto Monroe. Entonces en ese Wow. momento conecto y digo, uy, pues Es casualidad, el digo, mismo es el tipo, ¿no? mismo, claro, digo. Y yo como soy ingeniero, o estaba estudiando ingeniería en aquella época, digo, pues si trabajo con sonidos y yo tengo esta experiencia que tiene él, pues tengo que ir aquí a ver qué cuentan, ¿no? Y fui allí, hice una entrevista, probé la tecnología, que me quedé fascinado, empecé a utilizarla, la tecnología en casa, empecé a hacer formaciones en el instituto y bueno, pues cada vez tenía más experiencias y más experiencias. Total, que al final, pues acabé, por resumírtelo, acabé conociendo al director del Instituto Monroe porque vino a España. Este señor es uno de los que he mencionado varias veces en el Congreso, en la ponencia, que es Skip Atwater, que fue director del programa Stargate de visión remota del ejército de los Estados Unidos. Era un militar que se marchó del ejército después de unos años y se fue a trabajar con Robert Monroe, en el Instituto Monroe, después de haber trabajado, como digo, muchos años en la visión remota para el ejército. Entonces vino a España como director del Instituto Monroe y Wow. chico ahí habló conmigo, me conoció y él, sin yo decirle nada, me dijo, tú tienes experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Digo, sí, es que no sabía nadie, no sabía nadie en mi vida, jamás le había contado a nadie y él lo supo. Y nada, me propuso, queremos gente como tú, pues te ofrezco la posibilidad de entrar en el instituto. Y en aquella época, pues entrabas a dedo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues dije que sí y hasta ahora, hace 20 Wow. años ya, esto, hace 20 años. Qué bueno. Oye, o sea, esta otra persona que me has mencionado, ¿tiene algo que ver con Hal Puthoff? Sí, Él total. estuvo allí metido, Hal Ujú, Puthoff, ujú, ¿no? De hecho, total. recientemente, la chica esta que ha sido desvivida, Amy Exrich, ¿te suena? La chica que hablaba de que, ¿sabes? ¿Te suena el tema de los 11 científicos que han Sí, sí, desaparecido? sí, Pues sí, sí. una de ellas Vale, mencionaba a Hal vale. Puthoff Claro. y le mencionaba como algo turbio, ¿sabes? Entonces, no sé, pero me impactó que se Sí, relacionara y ella empezó a hablar de estas entidades que vienen del futuro, que es el P-47, el P-52, que son estos sí, dos seres que parecen grises, pero que dice que somos nosotros mismos, pero del no sé futuro, sí. cuántos miles de... Pero bueno, no me quiero enrollar, que yo me enrollo y empiezo a hablar y no paro. Lo que me parece interesante es eso. Y me ha recordado, por supuesto, a Ingo Swann, ya toda esta de la visión remota. Entonces, para hacernos una idea, eh, ¿para qué sirve? Parece una estupidez lo que te voy a preguntar, pero creo que no. O sea, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo utilizas la visión remota? Bueno, la visión remota no la hemos definido, ¿no? Es una capacidad extrasensorial para describir objetos, lugares, personas o también acontecimientos que están más allá en cualquier momento del tiempo o en cualquier lugar del espacio, sin los sentidos físicos y usando una serie de protocolos que se definieron en la Guerra Fría, ¿no? En el ejército de los Estados Unidos se definió una serie de protocolos. Bueno, pues eso es lo que llamamos visión remota. Es como ver cosas con los ojos de la mente. Esto es mucho más simplificado, ¿no? Su origen es militar y se utilizó para espiar, ¿no? Para descubrir armamento militar de los soviéticos o bases militares, etcétera. Pero a lo largo de los años se le ha ido dando otro tipo de utilidades. Desde que se empezó a divulgar, porque se cerró el primer programa, que fue Stargate, se cerró, aunque han abierto otros nuevos, más secretos todavía, pero ya los protagonistas empezaban a formar a otras personas bueno, para que pudieran ejercer esta capacidad y se han desarrollado otras utilidades. Es decir, todo lo que sea describir cosas ocultas es válida la visión remota. Entonces, por ejemplo,
Se utiliza también el trabajo con la policía para descubrir personas desaparecidas, para encontrar personas desaparecidas o incluso cadáveres o resolver casos criminales. Se utiliza también en empresas, en espionaje empresarial, para espiar Wow. entre empresas, ¿no? También se utiliza para el trabajo arqueológico, para la búsqueda de yacimientos petrolíferos, yacimientos minerales de oro o de lo que sea, para ayudar a los geólogos y a los arqueólogos en el otro caso a determinar puntos exactos donde podrían encontrar los yacimientos o lo que sea, ¿no? Tiene una serie de aplicaciones, incluso hay gente que utiliza algunos protocolos que son muy interesantes que ayudan a estadísticamente acertar acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Entonces, Como predecir prácticamente. sí, pero a nivel estadístico, es decir, la visión remota no tiene un 100%, es imposible que tenga un 100% de efectividad porque todos somos imperfectos, pero sí que a nivel estadístico, si tú repites muchas sesiones, tienes un porcentaje a lo mejor del 70-80%. Wow, Entonces, es claro, mucho, ¿eh? claro, entonces lo que hace, hay gente que utiliza un protocolo específico que se llama ARV, que lo utilizan para, por ejemplo, para la inversión en bolsa. Se adelantan, o sea, un broker, ¿no? Que tiene que decidir si compra oro o vende oro, compra acciones, vende acciones, se adelanta a un día o 2, ¿no? Y lo que hace, van dirigiendo esas compras y esas ventas. Entonces, es verdad que en 2 meses puedes perder varias veces dinero, pero es decir, 8 de cada 10 ganas y 2 Sí, de cada 10 pierdes, y al final, el cómputo final es es que has positivo, ganado, ¿no? claro. Entonces, quiere decir que tiene bastantes aplicaciones, no solamente a nivel, como digo, militar o policial, sino que tiene otras. Todo lo que sea ver cosas que no puedes ver, bueno, pues la visión remota está ahí Qué bueno. para ello. Enrique, esta habilidad, o llámalo como, no sé cómo lo llamarías o cómo lo catalogarías, ¿es bien innata o se puede entrenar, se puede desarrollar? ¿O es algo innato? Hay gente que tiene más Sí, bueno, capacidad. quien desarrolló todo esto fue el Instituto de Investigaciones de Stanford en California en los años 70, justamente dos científicos, Russell Targ y Hal Purov, al que has mencionado, ellos Ujú. fueron los dos padres de la visión remota, que entrenaron a gente como Ingo Swann, por ejemplo. Bueno, pues ellos La dos, historia de Ingo Swann me fascina, ¿eh? sí, sí, era un personaje muy particular, muy particular. Uy, perdona, que se me ha ido el santo al cielo la pregunta. Sí, no, no, perdón, que yo me lío por las Me he ido por ramas. Ingo Swann y ya se me ha ido el santo al No, cielo. Ingo Swann. No, que te he preguntado que si es innato o Sí, eso. es. Pues el SRI, el Instituto de Investigaciones de Stanford, determinó a base de hacer muchos perfiles psicológicos de mucha gente a la que entrevistaban para ver si podían ser sujeto de los experimentos, pues identificaron una serie de cosas, ¿no? Entonces definieron que un tercio de la eficacia de la visión remota es tu entrenador. Es decir, tu entrenador y tu práctica, ¿no? Eso es un tercio, un 33%, 33 periodo, de tu capacidad de visión remota. Otro 33% es tu motivación. Necesitas estar Tus tremendamente ganas, tu motivado. intencionalidad. Tener una razón para hacerlo, no hacerlo por hacerlo, ¿no? Y el 83% es el don, un don natural. O sea, hay gente que tiene un don mayor para la visión remota que otros, pero eso no quiere decir que otra persona que no tenga ese don no pueda practicar, porque si tiene un buen entrenador y buena práctica y tiene una buena motivación, tiene, pues eso, menos un 33%, pues eso, tiene 69%, ¿no? Bueno, sí, más o menos, de la capacidad o de la eficiencia, ¿no? Entonces, al final, claro que sí, ¿no? Claro que puedes entrenarlo, pero hay personas como pasa, por ejemplo, con las personas que se inician en tocar el violín, que al cabo de 8 años tocan el violín muy bien y es maravilloso, pero hay niños que con 7 años se van a tocar el violín y, ostras, ¿no? Es un Tienen don. un don, ¿no? Pues hay lo mismo para visión remota. Hay una persona dotada con un don, pues era, por ejemplo, Ingo Swann, ¿no? Ingo Una persona Swann, con una enorme capacidad para la visión remota. Se considera el mejor visionador psíquico, visionador remoto civil de la historia. Ujú. O sea que a nivel militar ha habido. Es John Claro, McGonagall, el agente bueno, 001, McGonagall sí, claro. ese es el El de mejor, Marte, ¿no? El el de que tuvo Marte, la sí, visión sí, de. el que hemos hablado de Marte, pues este será el mejor en el mando militar, ¿no? Serían esos dos los mejores que ha tenido la historia. Claro, no. A ver, yo incido con el tema. La historia de McGonagall es increíble también y todo lo que visionó allá en Marte es increíble. Pero la de Ingo Swann y su historia que tuvo con este tal J. Roth y tal, todo esto. A ver, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees vehemente, tú crees que Ingo Swann sí era 100%, tenía esas capacidades tan brutales? Sí, sí, bueno, si tú lees la historia y todas La historia a mí las me encanta, ¿eh? biografías y de todos los protagonistas que han estado alrededor suyo, que es fascinante, las tenía, porque es que fue el que estuvo hasta el final del programa Stargate. De hecho, se convirtió luego en el ejército, se convirtió en el formador de la última mitad de los
de los militares, ¿no? Wow. Pero con una metodología distinta. Lo que pasa es que Ingo Swarm, por lo que me han contado, porque como digo, yo estoy en contacto con los protagonistas, son amigos míos, sobre todo Skip Atwater, el director del Y es programa, gente y me ha que ha hablado. conocido a No, Ingo, claro, ¿no? claro, han trabajado con él. No, era una persona con una personalidad muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, era una Uy, persona pues tiene bastante. cara de tipo muy No, pues era tranquilo. bastante creído. Sí, Sí, o sea, pero porque bueno. tenía unas grandes capacidades, pero hay gente que se toma sus capacidades y es humilde, y él no era muy humilde. Él no era precisamente Ostras. humilde. Entonces era muy suyo, entonces hubo un conflicto en el ejército cuando empezaron a trabajar con la visión remota, empezaron a trabajar sobre todo con los estados de conciencia, ¿no? Con la tecnología de Monroe, y fue espectacular los objetivos que consiguieron. Y hubo un momento que se impuso, se pusieron las teorías de Ingo. Ujú. Él proponía una nueva metodología sin estados de conciencia que él inventó, ¿vale? Que él inventó cuando ya había una metodología anterior que se llamaba visión remota extendida, y él inventó una metodología que es visión remota controlada. Y entonces la segunda parte del programa Stargate fue lo que practicaron la mayoría de los visionadores, aunque bueno, hubo una mezcla. Algunos a veces utilizaban una metodología y a veces otra. Y actualmente, casualmente, es lo que ha quedado, porque fue la última parte del programa Stargate y la mayoría de la gente usa esa metodología, que por no alargarnos, para que lo entendamos bien, la metodología que inventó Ingo Swarm es una especie de Manual. escritura automática. Un poco que tú escribes así, dibujas sin. Ostras. Va un poco por ahí, ¿no? Sin embargo, la original es en un estado meditativo muy profundo, en un duerme vela entre el sueño y la vigilia, que tienes una expansión de la consciencia con las tecnologías de Monroe. Ese es el método original, ¿no? Entonces entraron en conflicto, y ahí hubo una crisis. Matt Monagall se acabó yendo enfadadísimo del programa Stargate y se fue con Robert Monroe a trabajar con él, ¿no? Entonces ahí y es porque era bastante. Era un genio, o sea, era un genio, incluso era un genio, pero tenía un bastante carácter. No digo que Anda. sea mala persona, todo lo contrario, o sea, era un crack, No, no, pero, ya. pero parece ser que tenía bastante genio. Vale, vale. Oye, ¿hay en activo algún otro proyecto Stargate o algo parecido a Por lo nivel que, por gubernamental? lo que yo sé, me han ¿Tienes? contado, sí. O sea, ¿Sí? no puedo poner una prueba aquí encima de la mesa, pero seguro. O sea, a mí me consta porque me lo han contado personalmente una persona que está dentro. Entonces, quiero Wow. decir, me lo creo. Esa persona además es una persona de altísimo nivel, ¿no? Que no puedo desvelar, pero seguro. Yo te estoy hablando, lo que yo sé seguro es de la Unión Europea. De ¿Me Estados estás Unidos, diciendo que sí, no sí. son No, yanquis? no, 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 la Unión Europea también lo utiliza. Sí, sí. Wow, me acabas de Sí, sí. dejar, loco. De Estados Unidos también me han comentado, pero ya no Bueno, tengo Estados un Unidos contacto tan es directo para, 100%. para saber. Me han dicho que seguro que hay otro programa. Lo que pasa es que ya es mucho más secreto, porque el antiguo programa, por errores, ¿no? Por error, era secreto, pero al final se filtró, ¿no? Se filtró en la prensa, tal. Entonces empezó a ser. Hubo un visionador remoto de los últimos tiempos que estaba muy descontento y que amenazó con publicar un libro para desvelar todo. Entonces quisieron secuestrar el libro. Hubo una movida ahí que al final decidieron cerrarlo en falso. La CIA hizo un informe diciendo que no servía para la visión remota, para que el público pensara que esto, como ya había salido a la luz, pero es falso, vamos, fue súper exitoso y lo cerraron. Pero a partir de ahí sí que abrieron otros. Pero yo, fíjate, yo estoy convencido que lo que hay actualmente no es solamente visión remota, sino que son departamentos o programas que utilizan capacidades extrasensoriales en general, porque visión remota es una de ellas. Tenemos la experiencia extracorporal y otras muchas cosas que podrían también estar siendo utilizadas para, bueno, para ayudar a los servicios de seguridad de los estados o para ayudar a los ejércitos. Ostras, me has dejado de piedra, con lo de la Unión Europea. Yo la Unión Europea la daba ya por muerta, burocracia pura, o No, sea, no, no, sí, sí, ahí temita. Imagínate lo que estará haciendo China y bueno, Rusia. bueno. Ahí sí que no tengo, Sobre todo ahí sí que Rusia, no ay, tengo sobre todo información. China, perdón. Rusia, No bueno, tengo ninguna ya no es información. la URSS, Ya, pero pero bueno, algo tendrán. todavía. Yo no tengo ni idea, pero seguro. Pero China, bueno, ¿No? ya sabes lo que digo. O Japón incluso. O Japón, sí, países así más avanzados seguro que Mm. tienen. Enrique, hay algo que me trae un poco de cabeza cuando he pensado sobre la visión remota y sobre este tipo de fenómeno. Am, ¿Crees que, o sea, conoces algún caso de alguien que haya estado haciendo una visión remota o tal, que haya visto cosas que le hayan afectado mentalmente por la crudeza de la visión, de esa propia visión? Todos los visionadores remotos que han dedicado su vida a la visión remota de manera profesional, o que la dedican, les pasa en algún momento. Y de hecho, la mayoría de los participantes del programa Stargate, todos han tenido alguna de estas. Sobre todo muchos de ellos, ¿sabes lo que ocurrió? Luego, después del ejército,
tuvieron que dedicar su vida a algo, ¿no? Se acabó el programa Stargate y muchos se fueron del ejército. Entonces algunos crearon empresas de visión remota, que sigue habiendo empresas de visión remota que te pueden contratar. Si eres visionador remoto, tú entras en plantilla, ¿no? Y ofrecen servicios a otras personas, ¿no? Pues puedes buscarlo en internet, ¿eh? Ostras. Sí, sí, sí. El otro día en una formación de visión remota precisamente me preguntaban esto y hicimos una búsqueda en Google para que veáis en directo. Y salieron empresas que luego te hacen, te monitorizan, ¿no? O sea, te hacen exámenes y todo para ver tu capacidad. Para ver Claro, si eres te pueden decir, útil, claro, claro. porque el visión remota hay que demostrarlo. Que ya voy yo, ¿cuánto pagas, Claro, colega? claro, claro. Bueno, pues en todos han trabajado, por ejemplo, después para la policía y cosas así, resolviendo crímenes. Y hay una cosa que llamamos en visión remota impacto estético, se llama así, pero no viene estético de que sea bonito, sino viene de la estética, que es, bueno, relacionado con los sentidos del latín. Un impacto estético ocurre en un visionador cuando el visionador se identifica tanto con la escena que está visionando que no solamente ve y describe el lugar, sino que siente la emoción de lo que está allí, de quién está allí, de las personas que están allí, o sea, empatiza de alguna manera. Entonces, imagínate que está visionando el lugar de un crimen, que tiene que describirlo para que la policía busque ese lugar y lo encuentre. Pues el visionador puede llegar a sentir el dolor de la víctima en el momento del asesinato, o incluso el odio, la rabia y la maldad del asesino, ¿no? Entonces, esos casos se produce un impacto estético y la persona tiene problemas, ¿no? Y tiene que normalmente dejar de visionar, calmarse y continuar con la sesión, pues unas horas después o días después. O sea, que sí que es Ostras. posible que te ocurra esto. O eso es un aspecto, ¿eh? Pero otro aspecto de visión remota es que cuando haces mucha visión remota, y les pasa también los militares, es agotador. O sea, una sola sesión que puede durar 30 minutos, ¿eh? No te hablo de más, pero el esfuerzo mental es muy grande y te agota. Entonces, había momentos que tenían que hacer varias sesiones diarias y llegaron al momento del colapso. Hay una anécdota que llama, no me acuerdo nunca el número, es la anécdota que cuentan los del programa Stargate, la anécdota de los 12 martinis. No me acuerdo, son 12 o 10 o 8, que cuentan que después de varias semanas de intensas sesiones estaban tan estresados que todos, cuando terminaron ya todo, se terminó el caso, se cerró. Era un caso de secuestro de funcionarios en la embajada de Teherán, en Irán. Bueno, que se fueron todos a un bar y se tomaron cada uno 12 martinis, 8, no sé cuántos eran, Ostras. de golpe, del tirón, para poder superar el estrés que les había producido tantas misiones seguidas, ¿no? O sea, que tiene esa doble visión, ¿no? O bien que puedes tener un impacto muy grande en la visión, la propia visión, o que muchas sesiones te pueden llegar a cansar. Oye, y hay algo que yo, por ejemplo, te entiendo cero, ¿vale? De estos temas. Te conozco a los típicos, como te he dicho, Ingo Swann y tal, porque me parece un temazo interesantísimo, pero los intríngulis que hay dentro desconozco. Entonces, al principio me has mencionado que de bien niño tenías sueños lúcidos, ¿me has Sí, dicho? experiencias extracorporales. Vale. ¿Qué diferencia, o sea, cómo se engloba todo esto? Porque he escuchado viajes astrales, sueños lúcidos, visión remota. ¿Cómo se mezcla todo eso? ¿Tienen un nexo en común todas estas sensaciones o habilidades? Mira, una pregunta muy parecida, me la han hecho después de mi ponencia en el Congreso y es muy compleja. Al final, tenemos que ver la conciencia, los estados de conciencia como un rango, como si fuera la luz, ¿no? Un rango de frecuencias. Tenemos la luz visible, ¿no? La que estamos viendo, y luego la luz invisible, los infrarrojos, bueno, todos estos, los rayos ultravioleta. Hay unos rangos de frecuencias de luz que no vemos, no somos capaces de captar, ¿no? Pues en estados de conciencia es lo mismo, ¿no? Llega un momento en que pasamos la vigilia, que es este estado, y empieza a haber muchos estados de conciencia. Y en ellos está la visión remota, los sueños ordinarios, los sueños lúcidos. O sea, hay un montón. Son todos estados de conciencia diferentes, pero que están en la misma escala, para que me entiendas, ¿no? Entonces, la visión remota es una capacidad extrasensorial que aún se practica en vigilia. No es vigilia pura, Duerme vela. duerme vela, ¿vale? Pero luego ya si pasamos a la proyección astral o sueño lúcido, etcétera, ya es una experiencia que se produce cuando tú estás dormido. O sea, tu cuerpo está profundamente dormido. Lo que pasa es que tu conciencia se libera de la realidad física o del cuerpo físico y entonces viaja a otros sitios, ¿no? Entonces ya es como un salto más allá, ¿no? O sea, la visión remota todavía se utiliza de día, para que me entiendas, y lo otro se utiliza o se hace de noche, ¿vale? Esa sería la diferencia más importante. Dentro de esas experiencias, dentro de las fases del sueño, es lo que me ha preguntado un espectador del Congreso que no se ha quedado convencido, pero todos los expertos modernos con experiencia determinamos que sueño lúcido, viaje astral y experiencia fuera del cuerpo es el mismo fenómeno. No, no, porque yo he tenido un sueño lúcido y te he metido en viaje astral. No, es el mismo fenómeno con distintos grados. ¿Vale? Entonces la gente cree, Más o menos intensidad. claro, es decir, hay un concepto en este fenómeno que llamamos estabilidad o lucidez.
Cuando tú sales a las otras realidades a través de esta o viajas, cuando llegas a un sitio tienes que estabilizar tu percepción, ¿vale? Y estabilizar significa hacer unas técnicas para que eso no se mueva, para que se quede físico, puedas tocar las cosas y se quede perfectamente Incluso estable. interactuar, ¿no? Claro, interactuar. Entonces tienes que todo se paralice, se quede físico, se fosilice. Entonces, si tú eso no lo sabes hacer porque no tienes experiencia y no está estable, tienes una experiencia un poco más onírica, porque las cosas fluctúan. Entonces la gente ha dicho, uy, esto es un sueño lúcido. Pero si tú lo haces y lo estabilizas, ay, es nítido como la realidad física de Es un vigilia, astral. es un astral. No, es la misma experiencia, que tú no siempre sales con la misma estabilidad y la misma lucidez. Pero hay técnicas para corregir esto. Al final es un cambio de realidad. Tú lo que haces es que en visión remota, la diferencia es que tú ves las cosas como si fuera con la pantalla de la mente, como si fuese una especie de gafas de realidad virtual. Ujú. Y cuando haces un viaje astral, sueño lúcido, es una inmersión pura. Es decir, tú te trasladas a un sitio y estás con un cuerpo y te puedes mover y ver las cosas como si estuvieras dentro. Esa es la diferencia de calidad, ¿no?, entre las dos. Ujú. ¿A dónde vamos? ¿Dónde es ese lugar? O sea, tú acabas de mencionar, tú te trasladas. ¿A dónde te trasladas? Esa es la cuestión que a mí más me... Sé que es muy abstracta, la pregunta, pero ah, todos fantaseamos, a todos nos gusta pensar que hay otras dimensiones, otros mundos paralelos, otra tal, incluso dar una respuesta a la muerte, a la trascendencia, tal. Pero, ¿qué es ese lugar? ¿A dónde se va con estas visiones, con estas... No con la visión remota, pero sí más con los sueños lúcidos? Una Es una pregunta pregunta rara, muy ¿eh? no, rara no, es que es lógica y pero muy compleja, porque yo podría contarte mil cosas y mucha gente te cuenta mil cosas por ahí, pero claro, es que son cosas que no Sí, tienen, no tienen ningún tipo de demostración. Es decir, tenemos el mundo de la vigilia, que es este, y tenemos el mundo de la no vigilia. Es lo único que podemos decir. Es decir, hay un mundo que es este y luego infinitas realidades. En esas infinitas realidades hay gente que ha intentado hacer mapas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el más famoso mapa de la teosofía, que define planos como el plano etérico, el plano astral, el plano mental, el plano búdico, el plano, no sé qué, el plano causal, el plano búdico. Y en ese tipo de clasificación piensan que está todo completo. Bueno, es una opinión. A mí no me gusta hacer mapas porque es que cada vez que intento hacer un mapa, la siguiente experiencia me contradice el mapa. Entonces me he cansado de hacer mapas porque es tan inmenso. Es decir, la noticia es que fuera del mundo físico hay tantas realidades, es tan inmenso que yo creo que será imposible nunca hacer un mapa. Lo único que te puedo decir es que lo que es seguro es que además del mundo físico, donde tú puedes viajar es al mundo de los sueños. Es decir, cuando estás soñando normalmente, no una experiencia fuera del cuerpo ni un sueño lúcido, cuando estás soñando estás en un sitio, pues a ese mundo se puede viajar, al mundo donde ocurren tus propios sueños o los sueños de los demás. Y otro mundo que es el mundo donde van las conciencias cuando muere el cuerpo, lo que llamamos más allá. es Sea lo que que sea eso, esto es lo que más me trae a sea la lo que sea. cabeza, ¿eh? Entonces, esos dos mundos o realidades sí que son accesibles a través de esta experiencia. Pero luego hay millones de cosas más, porque tengamos en cuenta que es muy probable, si no seguro, que hay infinitas especies en el universo, pues fíjate si hay mundos que visitar, ¿no? Ahí es donde quiero ir ahora. Entidades no humanas o extraterrestres o llámalo como quieras. No sé si tú lo diferencias. O sea, Sí, bueno, no humanas, sí, entidades no humanas es un término más, bueno, para decir más neutro. alienígena, pues Sí. más o menos. He visto que en la ponencia has hablado un poco de esa conexión o has comentado eso. ¿Qué nos puedes decir sobre las entidades no humanas? ¿Qué relación se puede hacer? O sea, ¿crees que hay gente que a través de la visión remota puede conectarse con entidades no humanas? Bueno, es parte de la componencia que he dado hoy. La historia nos dice que sí. Pues expláyate, por favor, porque me La interesa historia mucho. dice que sí. La visión remota se ha utilizado siempre para, bueno, el protocolo es así, para describir objetos físicos, ¿no? Cosas Ujú. reales, mejor dicho, ¿no? Y estaba prohibido utilizarla para detectar o describir cosas que no fueran físicas o que no estuvieran demostradas. Eso era el protocolo militar, no se permitía otra cosa. Sin embargo, hubo unos militares, como el coordinador del programa Stargate, Skip Atwater, que es íntimo amigo mío, Ujú. que él decidió por su cuenta de riesgo hacer una serie de investigaciones, ¿no? Ya Pat Price, que en la época de Inwausham, cuando la CIA estaba metida en la visión remota en los años 70, antes de que el ejército entrara a jugar parte de este lío, pues ya Pat Price, un policía, había hecho por su cuenta de riesgo una serie de investigaciones con visión remota para identificar bases extraterrestres. Esto no se lo dijo a nadie y él mismo
lo hizo por su cuenta de riesgo y luego entregó los papeles a Hal Purov y a Russell Targ, a los científicos. "Mira, esto es lo que he visto". Pero dijo, muchachos, sí, esto no te lo hemos pedido, no está dentro del programa que estamos llevando con la CIA, no tiene nada que ver, ni estaba, pues os digo, permitido. Bueno, les entregó esos papeles y en esos papeles Pat Price dice haber identificado 4 bases extraterrestres en el mundo, en el planeta, muy importantes, una de las cuales, una en Alaska, otra en Australia, otra en Zimbabue, en África, y otra en España, ¿En España? en el Monte Perdido, en el Parque Nacional de Ordesa, en Huesca. Fíjate lo que tendría que ver un policía neoyorquino, bueno, sí era neoyorquino, pero un policía estadounidense que era visionador remoto, que tendría que ver él con España en los años 70. Pues nada, ¿no? Pues sin embargo lo identificó. Perdona que te corte un segundo. Es que hace unos meses, o hace un año más o menos, me contactó un agente que no. Pero era, ¿sabes? Una cuenta muy rara de A mí Facebook también me ha contactado para eso. para ir a Huesca. Sí, a mí también me ha contactado. ¿Son las mismas personas? Supongo que sí, porque me han ¿Son británicos? Sí. ¿Quiénes son? Pues no lo sé, porque intentaron hablar conmigo varias veces. Y a mí Querían igual. tener una reunión conmigo. Yo dije que sí, luego ese día no aparecieron, luego me pidieron disculpas, no sé qué. Y yo dije, mira, se ha acabado. Me pasó igual. Le dije, mira, yo no te puedo decir más de lo que he dicho. Tío, en nos el acabamos de libro. conocer y acabamos Sí, de tener esto en sí. común. Pues fíjate, están contactando a gente por una razón. Mira, desde que se publicó esto, que ya hace tiempo que se sabe esto de Pat Price, de las 4 bases extraterrestres, ha empezado la gente ya, pues eso, a conspirar y Monte Perdido, no sé qué. Pero recientemente, hace un año y pico, Skip Atwater, el militar que dirigió el programa Stargate, ha publicado una serie de archivos, bueno, un libro en el que contiene más información sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, yo me consta, me han contado que hay gente que está loca y ha aumentado muchísimo las excursiones a Monte Perdido porque la gente está buscando la base. Pero se olvidan que Pat Price, como he dicho en la ponencia de hoy, dijo que la base de Monte Perdido de España era la de las 4, la más importante porque era la base de operaciones que dirigía las otras 3. Aquí era el centro de operaciones y que estaban como monitorizando algo lejano, quizás en Marte. Pero se olvidan que Pat Price describió perfectamente esa base extraterrestre con visión remota en Monte Perdido, pero dice que tenían unos sistemas de ocultación o invisibilidad que hacía imposible encontrarlas si no es con otros métodos. Entonces la gente se está tratando de ir a Monte Perdido y va a ser muy complicado. Lo que sí dice la gente cuando va allí, eso sí lo he escuchado, es que hay fenómenos raros, ¿no? Como que los aparatos electrónicos se paran, los relojes, los móviles, como que todo funciona Guau. raro por algún tipo de influencia del orden que sea, pero nadie encuentra nada, porque si tiene un sistema de ocultación, pues Claro, ¿qué quieres? si es verdad, no lo van a ¿Tienes encontrar. alguien de confianza que haya estado allí y que te haya corroborado estos Bueno, fenómenos? Skip Atwater, el director del programa Stargate, el coordinador del programa Stargate, recientemente, hace ya unos años, fue un par de veces, no llegó a subir a la cumbre porque no es escalador, pero sí que vio cosas muy raras, notó pues lo que te acabo de comentar, ¿no? Aparatos electrónicos que se descontrolaban y tal. Con lo cual, bueno, no Guau, y sabemos todo si esto algo. a través del mensaje que le mandaron A través de Pat Price, bueno, Pat Price fue el que desveló todo esto, pero luego, esto fue en los años 70, luego llegó Skip Atwater, este señor que te acabo de decir, que amigo mío, que era el programa Stargate, que sí que repitió esas sesiones de visión remota con los nuevos visionadores ya en los 80, como 10 o 15 años después de Pat Price del policía, ya con los militares, volvieron a repetir las sesiones. Vuelvo a repetir, como he dicho en la ponencia, que estas sesiones son ciegas, es decir, visión remota se practica ciegamente. O sea, tú no puedes saber nada. O sea, no te dicen, vas a visionar la base extraterrestre de Monte Perdido. No, no. Claro. ¿Qué te dicen? Tu misión es identificar y describir un lugar que tiene de código 749124. Y tú Una te concentras. coordenada. No, ni siquiera coordenadas. Antes eran coordenadas, ya son códigos alfanuméricos. Te concentras en ese número y dices lo que ves, que puedes estar describiendo una heladería o, en este caso, pues bueno, estos militares reunidos por Skip Atwater en un programa que llamó Programa 8200 o Proyecto 8200, que estaba ocultado, o sea, no se le había comunicado a los militares de orden superior, porque estaba prohibido investigar ovnis dentro de la división de visión remota. Él cogió a varios visionadores de confianza del programa Stargate y corroboraron todo lo que Pat Price había dicho 10 o 12 años antes, con más información aún. Porque McMonagall, por ejemplo, también visionó el Monte Perdido y dio muchos datos, ¿no? Incluso de los seres que vivían allí, Wow. etcétera. Como decía que, bueno, que esa base estaba ahora O sea, mismo que viven seres, que no es una base abandonada, bueno, que está en según activa. Skip Atwater estaba todo como automatizado. Según McMonagall,
decía que él veía que era un sitio que estaba como telecontrolado, como que estaba automatizado y que habían ido a construirlo, pero que se habían marchado de allí y ahora mismo no estaban. Ahora mismo hablamos de años 80, Sí, sí, cuando sí, sí, sí. McMonagall hace la visión remota. Entonces, como que desde algún lugar estaban telecontrolando todos los sistemas que estaban allí bajo la montaña, en túneles, bueno, pero que estaban activos, ¿no? Que estaban activos. Lo que también dice McMonagall, que coincide un poco con Pat Price y con alguno más, es que estos, al menos los del Monte Perdido y las 4 bases extraterrestres que vio Pat Price, que eran benévolos. O sea, que eran benignos, eran No buenos, eran hostiles. no eran hostiles, ¿vale? Y que tenían algún tipo de relación también con el planeta Marte. Wow. Es un poco lo que, por resumir un poco lo que yo antes sí, con la visión remota, se han hecho cosas fuera del control gubernamental, porque fue un poco privado, pero tiene su mismo valor, porque esta gente eran expertos visionadores remotos que trabajaban para espiar a los soviéticos, entre otras cosas, ¿no? O sea, que no hacían tonterías, ¿no? Y, bueno, pues vieron esto. ¿Hay algo en Monte Perdido? Yo no lo sé, pero yo te digo que no, o sea, confío ciegamente en la honradez de tanto Skip Atwater como John McGonagall, que son todos los componentes del programa Stargate. Son personas absolutamente honradas, muy inteligentes y muy cultas, y no puedo dudar de su Claro, ¿no? versión, ¿no? Que es algo bastante rocambolesco, además, que dices, bueno, pero ¿para qué inventarse algo ¿Para qué así? inventas? ¿Qué sentido tiene, no? Claro. Claro, a este señor le llegó esto, de estas bases y tal. Para ti, ¿qué crees que hacen aquí? ¿Por qué tienen unas bases aquí en un planeta que no es el suyo, entre comillas? Investigación. Bueno, a ver, si también hacemos caso de otra sesión de visión remota que hizo McMonagall con Skip y con Bob Monroe, el director del Instituto Monroe donde yo trabajo, ahí hicieron los tres una sesión a Marte. O sea, McMonagall no sabía nada de que era Marte. Aparte de la primera que hizo, con Aparte, el sobre. posteriormente en un sobre pusieron Sí, Planeta eso. Marte hace 1.000.000 de años. Se lo guardaron, lo metieron, se lo escondió Bob Monroe en su chaqueta y entonces simplemente McMonagall, sin saber nada, dice, tienes que describir lo que te hemos puesto en el sobre. Y él no sabía lo que era, entonces se puso a hacer la base y describió, a eso vamos, te lo voy a resumir, ¿no? Lo que él ve es una civilización en un sitio que no identifica como Marte, sino un sitio arenoso, desértico, que evidentemente era Marte, porque así habían puesto eso, así habían escrito Por la en la descripción, tarjeta. claro. Hace 1.000.000 de años, pues que había habido un cataclismo en Marte, vivía alguien en Marte, una especie humanoide, que tenía las características diferentes a las nuestras, pulmones diferentes, más ventrículos en el corazón, bueno, una serie de Otra características raza. diferentes, sí. Y que vivían en Marte hace un millón o varios millones de años. Hubo un cataclismo en Marte, tuvieron que escapar, refugiarse bajo tierra, en túneles. Por eso McMonagall vio como una especie de montañas, pirámides que estaban huecas, donde se ocultaban esta raza para salvarse ese cataclismo mientras buscaban un lugar donde volver a iniciar su trayectoria. Entonces encuentran un lugar, planeta, que tiene una actividad volcánica muy grande, que tiene muchísima vegetación, etcétera, que, bueno, cuadra, porque hace con la Tierra, aunque hace varios millones de años la Tierra era un lugar muy convulso, con explosiones de eso, bueno, con muchísimos volcanes, había un efecto invernadero por los gases de los volcanes y eso hacía que hubiera una vegetación enorme. La época de los dinosaurios, ¿no? Alguna de las épocas de los dinosaurios es esta época. Puede ser que vinieran aquí, pues tú, ¿por qué han venido? Puede ser que estos precisamente vinieran aquí escapando de un cataclismo, pues quizás. Quizás es una de Sí, las razones. es una de las teorías, ¿no? Que hay, o de la Sí, de lo que razón. hablan de los ultraterrestres, ¿no? Que sigan aquí, que estén aquí desde hace millones de años, observando, no queriendo intervenir y, bueno, no sé, es lo único que podemos Hay hacer. mucha gente, hay mucha gente. Ahí ya se están empezando a ver entrevistas de indígenas del Amazonas que les enseñan fotos de tal, de alienígenas y dicen, no, si estos son los que viven bajo tierra. Yo he visto ya en un par de podcasts, en uno brasilero y en otro no sé cuál. Y es sorprendente ver a esos indígenas que lo ven completamente normal. Que los ven, no, sí, estos son los que viven bajo tierra. Claro, viven bajo tierra. Es que son cosas que a mí me vuelan la cabeza, tío. A mí No me sabemos si es encantan, verdad o pero no, pero no se ha probado, pero bueno, hay muchas cosas que
no vamos a poder probar nunca, pero que ahí están, que Bueno, no ahí se sabemos, no plantean. sabemos. Por eso te Ha digo. estado todo el avispero muy agitado. Sí. Por ejemplo, ¿qué opinas de la Luna? ¿Crees que ahí lo que vio en Goswan sigue ahí? Fíjate, ahí tengo más dudas, porque más que nada porque la Luna está bastante explorada. Pero claro, si estamos hablando de bases subterráneas, entonces sí que pues Es lo mismo que las que pues están puede aquí. ser, claro, pues puede ser, porque evidentemente el ser humano ha viajado a la Luna varias veces, pero no ha explorado. O sea, ha bajado, ha estado 10 minutos, entre comillas, ha cogido piedras, se ha vuelto a ir y luego ha mandado sondas. Pero claro, si hay cosas bajo tierra, no lo sabemos. Yo no tengo la respuesta. Lo que sí es verdad es que yo, fíjate, me fío más, casi me fío más que de la propia visión remota a la que me dedico, ¿no? Que formo a otros en visión remota. Casi me dedico, me fío más de las tradiciones ancestrales, porque es que desde Ah, hace miles y miles de años, lo que tú acabas de comentar, otras culturas han entrado en contacto con criaturas, seres que sí, que en muchos casos, vale, puede ser que sean invenciones, tal, pero en otros casos no tiene pinta, ¿no? Porque se siguen ocurriendo, se siguen recogiendo casos en culturas aisladas, ¿no? Como en el Amazonas y tal, que siguen teniendo estos contactos en el siglo XXI, ¿no? O sea, no es una cosa, una leyenda, que es un mito que fue. No, no. Entonces, parece, o sea, a la luz de estos encuentros actuales, si relees todos los encuentros del pasado, te suena lo mismo. Entonces, si ya nos están visitando desde hace miles de años, casi que digo que me fío más de estas pruebas que de las modernas, ¿no? De la visión remota. qué bueno. Oye, volviendo a la visión remota en sí, em, o sea, ¿conoces casos que sean muy sorprendentes, con resultados muy, muy sorprendentes? Ya no te hablo de los míticos de Ingoswan y tal, sino tuyos, a título personal, o que hayas hecho tú, o que me puedas contar así que te hayan parecido útiles e interesantes. Bueno, es que O incluso que den mal rollo, que puede no, no, ser. pero es que, o sea, mira, mi trabajo en visión remota y en estados de conciencia es formar a otros. Ah, Entonces, siempre, siempre he puesto una línea roja, perdón, eh, entre mi actividad como formador y una posible actividad como profesional de visión remota, que perfectamente voy a haber trabajado en pues, estas empresas que te he dicho, lo que sea, pero nunca he querido, ¿no? De hecho, he tenido, voy a decir muchas, bastantes peticiones para trabajar con la visión remota y sigo recibiendo peticiones de personas o bien a nivel más profesional o bien a nivel muy personal que me piden mis servicios. Cero. O sea, siempre me he negado porque no quiero participar en este tipo de cosas. Si alguien quiere utilizar la visión remota, que aprenda conmigo si quiere o con otro y luego que la utilice. Pero yo me niego a participar, ¿sabes? De manera profesional. Entonces, claro, yo no tengo estudios ¿pero por qué? ¿Por profesionales un tema ético? ¿Porque tú no quieres? porque no es ¿No te algo, gusta? no me gusta, no me atrae. No, ético no. Simplemente que no me gusta. O sea, no me gusta implicarme de esa manera en un tema que además muchas veces es que depende que sea, pero son temas muy delicados, ¿no? O sea, es decir, trabajar con la Ya, policía para resolver te crímenes. lo llevas para casa sin querer, Claro, yo quizás. no es un tema que me apetece, ¿no? Entonces, no tengo historias profesionales mías, tengo historias personales, pero las mías son muy aburridas, son cotidianas, son, por ejemplo, que se me han perdido cosas y las he localizado, me he perdido en el bosque y he salido, trato de buscar el lugar correcto para salir, ¿no? Cuando siempre cuento la misma, como hace un par de años, cuando se me perdió mi gato y no lo encontraba y lo encontré con visión remota, alguna persona también que estaba desaparecida, bueno, alguna cosa, pero muy a nivel muy personal. Ostras, me acabas de decir algo, perdona, pero lo del gato. No sé qué tienen los gatos. Además, yo soy alérgico y no puedo Mm, tener. Pero a ver qué opinas, ¿eh? Te voy a contar una anécdota que me ocurrió. Am, Andaba yo pues, por la ciudad donde vivía y vi un gato como es un gato cualquiera. Y automáticamente digo, este gato es de esta persona, de una amiga mía. mm. Y le escribí, pero que yo no sabía ni que ella tenía gato, no sabía nada. Y yo digo, "Bah, me voy a dejar llevar por esta sensación". Le escribo, le digo, hola, tal. Oye, ¿se te ha escapado un gato? Me salió así del alma. Me dice, oye, que estoy en México y tengo. Y automáticamente me dice, es que estoy en México de vacaciones y tengo a mi madre loca buscando al gato que se nos ha escapado. Y le digo, está aquí. Y vino, y era el gato. ¿Ves? Nunca, pero yo no, pero no puedo entender por qué la escribí. Porque todo el mundo Pero tendrá. yo hacía años que no hablaba con ella. Claro, claro, pero hay siempre que tienes una conexión con alguien a nivel físico, hay una conexión a un nivel mental, ¿no? Aunque no la notemos, ¿no?
Y todo el mundo tenemos esta capacidad, ¿no? Solo tenemos que abrir la puertecita y todos estamos. Tú tienes el mismo cerebro que tengo yo. Entonces, lo que hago yo lo puedes hacer tú y viceversa. Entonces, podemos todos conectar con esa capacidad. Y hay veces que ocurren de manera espontánea. ¿Cuántas veces hay madres que están cocinando y de repente dicen, suele ocurrir más con las mujeres, ¿no? Que con los hombres, ¿no? Porque son más sensibles. Y dices, Sí. a mi hijo le ha pasado algo. A mi hijo le ha pasado algo. Y efectivamente, su hijo ha tenido un accidente de coche. Y ella, o lo que sea. Y ella, ella no está provocando nada, no está practicando nada, ¿no? Como hacemos los visionadores remotos o. No, No, yo si tú no más estabas haciendo cerrado que soy nada. yo. Claro. Pues en algún momento esa persona que era tu amiga tenía necesidad de encontrar a su gato, como la madre está sufriendo por lo que ha sufrido su hijo, y eso, esa emoción intensa que tú no notas, abre la compuerta y hace que conectes con esa información. Y es que yo pasaba en coche. Pasaba Claro, en claro, coche, digo, el gato. claro. Y digo, uy, este gato. Y le Y te escribí. vino directamente Todo la. automático, como este gato es de esta persona, no quiero dar nombres, Sí, 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 pero sí, sí. este gato es de esta persona, la voy a escribir por Facebook, que yo no tenía ni su teléfono ya. Oye, este gato, le hice una foto, me dice, este gato, es que encima me solía hacerle una foto. Digo, no me acuerdo si era una foto. Y me dice, ¿cómo no me digas? ¿Lo has encontrado? Digo, ¿has hablado con mi madre? Me dice, no, y yo, sí, yo no. Y me dice, tío, y que lo está buscando toda mi familia, que yo estoy en México de vacaciones con mi Claro, marido. claro, claro. Claro, Wow. claro. Entonces, sí, sí, no, eso es un caso típico le pasa a mucha gente, ¿no? Se despierta de repente en momentos críticos, pues detectan algo y a veces pues, se sirve para resolver pues, en tuerto, ¿no? O sea que sí, esas cosas ocurren. Oye, cómo, ya sé que tú das cursos, ¿no? Enseñas Sí, a sí. formas, ¿no? Pero para hacernos unas pinceladas, ¿cómo, tú de primera impresión, sabes si hay tipos o personas con mejores o peores características para desarrollar la visión remota? Sí. A ver, yo llevo 20 años formando a otras personas en visión remota, en estados de conciencia, y ha pasado mucha gente, ¿no? Por los cursos. Entonces, ya tengo, fíjate, te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Mira, muchas veces viene un matrimonio a un curso y él o ella viene obligado. Ujú. Bueno, obligado, quiero decir, Pero vamos a no le estas gusta esto, venga, cosas. vente conmigo, cariño, a este que es muy interesante. A veces el obligado es el hombre y a veces es la mujer, ¿eh? O sea, Sí, sí. a mí he tenido los dos casos, ¿no? Bueno, pues el que viene obligado, entre comillas, normalmente viene con pocas expectativas, porque dice, bueno, yo voy, lo que me dice mi mujer o mi marido, me siento aquí, hago tal, me pongo los auriculares, no sé qué. Bueno, pues estas personas que vienen con menos expectativas tienen experiencias mucho más fuertes que el believer, ¿no? El creyente, ¿no? El que viene con muchas ganas, ¿no? Wow. Porque hay un tema muy interesante en las capacidades extrasensoriales y es que tienes que desprenderte del ego. O sea, el ego es muy importante, trabajar tu ego, tu importancia. O sea, vamos a decir de una manera que nos entienda la gente, aunque no es exacto. Cuanto más humilde eres, Sí. Más liberado, mejor te va. Entonces, menos menos resistencia, ¿no? resistencia, menos expectativas, no te creas nada, comprueba todo. Entonces, la gente que está, o sea, los que son escépticos no dan ni una con visión remota. Claro, que dices, esto es una barbaridad, esto no existe, por mucho que prueben, claro, se bloquean. Los que son súper, súper, súper creyentes también son malos. Sin embargo, los que dicen, oye, pues esto de visión remota, Porque condicionan. claro, esto puede Sí. existir, ¿no? A lo mejor un poco tu caso, ¿no? Que dices, oye, pues esto puede, no me niego a ello, No, pero puede existir. está Pues grabado en mi canal. soy los mejores. A mí ya lo he explicado varias veces porque es muy sorprendente, pero está grabado en mi canal. Me vinieron unos chicos de visión extraocular. Oye, Mm, queremos grabar. Igual, dije, ¿sabes qué? Me voy a liberar. Porque yo les dije, no, hacerlo vosotros el experimento porque empaticé con ellos. Les dije, hacerlo y si sale bien y tal. Porque si lo hago yo voy a decir lo que veo y que no veo. Me taparé los ojos y yo cero liberado, como tú has dicho, lo has dicho tú antes de que yo te dijera nada. Y lo acerté. Cuando te abandonas. Pero acerté, vi azul, vi verde, vi marrón, una playa azul, Claro. unas palmeras verdes, arena marrón. Cuando pones demasiada presión, menos sale. Es decir, si tú estás buscando, venga la información, al revés, cuando tú das la orden, ¿no? De visión remota y luego te relajas y dices, me olvido, es cuando ¡buah! Toda la información llega. O sea, es un juego un poco complicado, porque claro, tú cuando haces visión remota quieres obtener la información, pero ese querer tiene que ser un querer muy laxo. Tienes que decir, quiero, pero me dejo. Entonces, ese juego, eso es un aprendizaje, eso es lo que hay que aprender. Es que me di cuenta que es así. Mm. De hecho, pero ya no con visión remota, en En general, con O sea, todo, ¿eh? cuanto más te obsesionan, quiero ganar dinero, Pero va. mal. En la vida, cuanto más te obsesionas con algo,
Yo creo que obtienes lo contrario. Cuanta Cuanto más más. obsesión, cuanto Sí. más. Es como que la existencia está diseñada para que tengas intención, pero que no te obsesiones. Es que no entiendo. Porque el universo adora el equilibrio. Si tú estás poniendo demasiado peso en algo en tu vida, estás desequilibrando la balanza. Entonces, ¿qué hace? Te da lo contrario para que se equilibre. ¿Sabes? Porque el universo no sabe estar en desequilibrio, entonces siempre busca el equilibrio. Por eso hay que hacer un poquito de peso, pero no tan excesivo como para que se dé la vuelta, ¿no? Eso pues sería un poco el truco. Ujú. Oye, ¿qué opinas de todo esto del origen de la fuente, de esta supuesta simulación, o que se supone que vivimos en una especie de Mm. simulación, que hay que pedir o comprender, como has dicho, ¿no? Cómo funciona el universo. Cuando has dicho universo, puedes decir la fuente, Dios, o llámalo como. ¿Tú crees que esto funciona así? O sea, ¿crees que podemos crear en base a lo que buscamos en este plano existencial, por llamarlo de alguna manera? Pues esto es muy difícil, claro. O sea, decir, lo que hay cosa que diga suena a, pues si no, me lo he inventado, pero claro, pues es que me lo he inventado porque no puedo tener la respuesta yo, ni la No, tiene nadie. tu opinión. Es una pura opinión. Mi opinión es que Y sobre todo somos. en base a tu experiencia con Sí, sí, visión sí, remota y sí. todo, ¿eh? Lo Sí, sí, enfoco sí, ahí, sí, ¿eh? sí. Mi opinión, que no es exclusivamente mía, sino que eso ya se ha oído por ahí, hay gente que también opina lo mismo, es que somos como sondas de la fuente que nos ha enviado para que la propia sonda crezca. O sea, nos envía a esta existencia para que hagamos más rica la conciencia con experiencias, con vivencias, y esas experiencias son las que la fuente quiere. Porque la manera que la fuente se puede expresar es dividiéndose en miles y Ajá. millones de existencias, poder vivir millones y millones de vidas diferentes, y es una forma que tiene ella o él como digo, de pasar por experiencias vitales que luego recupera. O sea, que somos como sondas que nos envía a que vivamos algo y luego se lo devolvemos. Esa parte, esa vivencia se la tenemos que devolver a la fuente. Eso lo dicen más algunas culturas y filosofías, ¿eh? No es una cosa mía. Pero yo creo que va un poco por ahí el tema, ¿no? Que estamos aquí como de misión para experimentar cosas que luego la fuente necesita, por alguna razón que desconocemos. No, sí, es un punto interesante. De los casos que tú has, o sea, de la gente, incluso alumnos tuyos o que conozcas, ¿alguna vez ha habido un contacto con alguna entidad turbia o negativa o que haya aportado algo negativo a la experiencia? Yo, en mi caso personal, jamás he tenido una experiencia negativa, ni en viajes astrales, sueños lúcidos, ni con la tecnología, o sea, ni con visión remota, ni nada de esto. En las formaciones que yo he dirigido hace 20 años, nunca he tenido nadie ha tenido una experiencia negativa. Yo creo que si tu intención, eso que dicen, sintonizo mi frecuencia, ¿no? Sí. Bueno, da igual cómo lo veas, si tú pones tu intención hacia algo, vamos, sí, positivo, hacia algo. Eso que dicen arcontes Ven- y me- cosas así. Sí. claro, si tu intención está vibrando con tu propio crecimiento, no te vas a encontrar con nada que te vaya a impedir. Ahora, si tú vas a ese tipo de experiencias con miedos, con ideas preconcebidas que otros te meten, por eso es muy delicado. Cuando alguien se entrena en estados profundos de conciencia, en sueños lúcidos, siempre digo a la gente, por favor, investigad, o sea, al ponente, al autor del libro, al profesor del curso, lo que sea, qué currículum tiene, de qué pie cojea, de qué no, porque te puede crear unas ideas preconcebidas muy fuertes que luego tú inconscientemente vas a desarrollar en tus viajes y eso te puede provocar experiencias muy negativas, pues con miedo, estás diciendo, no, es que es muy peligroso porque hay los arcontes y no sé cuántos, y tú te lo Ya, acabas claro, es creyendo que cuando tienes un primer sueño lúcido, catapum, lo todos que son te encuentras son los arcontes o todo. arcontes, Sí, sí. claro, claro, ahora si tú estás proyectado solamente en mi crecimiento o en la ayuda a los demás, crecimiento, no tienes esas experiencias. Pero esto es igual, yo siempre escribo lo mismo, es igual que un viaje. Tú cuando vas a un viaje, dime la última ciudad del mundo que has visitado. Fuera de España, ¿eh? Fuera de España. Fuera de España, pues Limerick, bueno, Irlanda. Varias ciudades de Vale, Irlanda. pues, Killarney, por ejemplo. bueno, pues esta ciudad. Esta ciudad no es uniforme. Es decir, si tú vas a una ciudad y te vas a los barrios normales, porque tú decides ir a los barrios normales, tienes una experiencia positiva. Si ahora dices, a ver, ¿qué dice Internet de cuáles son los Bueno, barrios claro, más si te vas al chungos? Raval de Más, Barcelona, claro, no, pues pues me voy al barrio más chungo de vacaciones. ¿Qué van a tener? Experiencias negativas.
Pues esto es lo mismo. O sea, tú en un estado de conciencia, sueño lúcido, no sé qué, tú decides dónde quieres ir. Si quieres meterte en los barrios chungos del universo, pues van a tener experiencias negativas, pero eso es porque tú lo has querido, consciente o inconscientemente. Conscientemente, está claro, lo has elegido. Inconscientemente es porque alguien te metió ideas que no son Ya, ciertas. ya. Ahora vámonos a un terreno un poco más pantanoso, si lo puedes llamar de alguna manera. Las ECM. Para ti, Enrique, ¿qué son las ECM? ¿Tienen conexión con ese mundo? Porque todos describen cosas muy parecidas, todos describen esa paz, ese no sé qué. Esto también se experimenta en los sueños lúcidos. ¿Cómo lo enlazas ahí? ¿Dónde encasillarías las ECM? Porque es algo que está como muy de moda, que tiene un mensaje muy esperanzador y que son casos verdaderamente impactantes. Entonces, ¿cómo lo ves? Mira, yo no soy experto en ECMs, de hecho no he tenido ninguna ECM y tampoco es un tema que he Esperemos, dedicado espero tiempo. que Bueno, no. hasta ahora. No me iba a sorprender, te digo por qué. O sea, una ECM sigue el mismo patrón que un sueño lúcido, viaje fuera, una experiencia fuera del cuerpo. Cuando yo y todo el mundo que las tiene en el largo del planeta, que son miles y miles y miles y miles, Sí, sí, cuando sí. tuve mis primeras experiencias fuera del cuerpo de muy joven, cuando tenía poca información, te prometo que la primera experiencia completa que tuve, lo primero que pensé, como le pasó a Robert Monroe, que lo dice en sus libros, yo pensé que me había muerto. Claro, tú estás en tu cama y de repente te ves impulsado al techo, estás flotando en el techo, te das la vuelta, estás flotando encima de tu cama con tu cuerpo inmóvil. Pues claro, lo que pensé es que me he muerto. Y eso es una ECM. Es lo O sea, mismo, sí. claro, mucha gente tiene una ECM que se ve incluso encima de la mesa de operaciones donde acaba de Sí, y fallecer. describen todo, Claro, sí. pues una ECM es una experiencia extracorporal, sueño lúcido, como queramos verlo, proyección astral, pero que te lleva al límite del más allá y tiene vuelta, ¿vale? Es como una cuasi muerte, pero al fin y al cabo ese proceso es una experiencia extracorporal. Lo digo de otra manera. El día que todos nos muramos, vamos a tener una experiencia fuera del cuerpo, pero es la última. Entonces, por eso, bueno, pues algunas culturas, por ejemplo, de la que yo hablo mucho en mi penúltimo libro, Más allá del más allá, que abordo estas perspectivas, ¿no? Del punto de vista de un soñador lúcido. Culturas como los tibetanos, los budistas tibetanos, dan tantísima importancia a lo que llaman los yogas de los sueños, el yoga de los sueños, que es la disciplina de sueños lúcidos o viajes fuera del cuerpo, que ellos practican desde hace milenios. ¿Por qué dan tanta importancia? Porque si tú en vida practicas y tienes Ujú. la experiencia de salir fuera de tu cuerpo y volver, no sé qué, una noche cualquiera, eso te va a ayudar muchísimo el día que te mueras, porque es lo mismo. Lo que pasa es que es la última. Si tú en la última experiencia tienes control, porque has practicado durante la vida física, vas a tener la posibilidad de evitar los peligros de ese más allá y llegar al lugar que más te interesa. ¿Vale? Por eso va mi penúltimo libro, Más allá, ¿no? De cómo abordan distintas culturas, distintos pensamientos, el tomar el control de tu viaje del más allá. Porque es una cosa que no nos hemos planteado, porque la gente se plantea que la muerte es el último viaje y no estamos hartos de preparar viajes. Bueno, me voy a Francia. Bueno, voy a mirar los hoteles. Es que mira el mapa. Vamos a ver aquí en este barrio. Tú preparas un viaje, pero nadie se prepara para la muerte. O sea, tú te esperas y el día que te Bueno, mueras te porque has es algo muerto. que no queremos que Claro, llegue. pero va a llegar. Sí, va a Entonces, llegar. O sea, hay cul- es el único viaje que tiene billetes seguro Claro, comprado para todos. claro. Y los tibetanos, los budistas tibetanos dicen, pues desde que nazco prácticamente me voy a entrenar, voy a dedicar mi vida también a prepararme para morir, para tener control. Si hablamos de tener control en el más allá y no tener un destino que no desees, ¿no? Una cosa O así. un destino desperdigado, ¿no? Claro, claro, claro. Hablando así un poco Más o menos. vulgarmente. Entonces, una CM, en resumen, para mí es una experiencia de fuerza corporal. Además que estás a punto de ir al más allá, pero regresas. Pero es lo mismo que siento en una persona de CM, lo siento en una persona que tiene una experiencia extracorporal con algunos síntomas diferentes, como bien dices tú, de la paz y no sé qué. Hay gente Sí, que a veces ve familiares que los reciben y eso. eso Ahí es. quería incidir, porque hay ECMs que son espectaculares, Mm. que hablan con entidades, con seres que no son humanos. En sueños lúcidos o en esos estados en los que tú has conseguido llegar, ¿has interactuado con otras entidades ahí dentro? ¿O tú o casos que conozcas? Bueno, yo he tenido varias experiencias porque he buscado varias experiencias de intentar contactar con familiares o amigos que han fallecido a través de la experiencia extracorporal y la verdad es que es una experiencia impactante. O sea, ¿En sobre, serio? sobre todo si tienes mucho dolor, ¿no? O el que llaman el famoso Claro. duelo, Ujú. es una manera de pasar el duelo muy rápido, ¿no? Porque
aunque te despidas de la persona, a veces no te puedes ni siquiera despedir, ¿no?, de la persona que ha fallecido, te queda ese dolor de no haberle dicho las últimas palabras, o no haberle dado ese último Un abrazo, abrazo, y sí. eso lo puedes hacer en el sueño lúcido viaje astral, porque esta experiencia es una experiencia física. No nos olvidemos que no es una alucinación. O sea, tú cuando sales fuera del cuerpo y tú ves a un ser, tú le puedes tocar, o sea, tiene carne, o lo que sea, las paredes son físicas, o sea, es todo físico. Puedes oler, puedes saborear comida. O sea, es una experiencia tan real que es más real que estar aquí, en el mundo físico. Entonces, si Sí. tú te encuentras con tu padre o lo que sea, como me pasó en mi caso, yo lo abracé y hablé con él. No tuve un sueño de que hablaba con mi padre. Estuve físicamente con mi padre, pero en otro plano. Lo puedes tocar, lo puedes abrazar, hablas con él, igual que estás aquí, igual que hablaba con ¿Pero qué él. aspecto tenía? ¿El mismo o era El más mismo, joven o un era? pelín más joven, un ¿Sí? pelín ¿Y más lo que joven. constatas que le veías más joven? Sí, en mejor estado de cuando murió, por supuesto. Claro, En una época, fíjate, cuando murió, estaba más delgado, pues ya tenía diabetes, claro. bueno, murió por una cosa, una extraña, bueno, no extraña, no es extraño. Se cayó en la bañera y tuvo una hemorragia interna. No, esto no se murió, pero en el hospital Le dio allí. pilló una neumonía en el hospital y se murió de la neumonía. Entonces, acabó muy desmejorado. Yo lo recuerdo, o sea, cuando lo vi fuera del cuerpo, estaba como cuando, pues no sé, a lo mejor Más en hacía su plenitud. 15 años, 20 años, cuando salíamos los 2 a tomar cañas por ahí. Claro. El mejor recuerdo que yo tenía de él. Claro, pero es ahí donde yo a veces incido con este tipo de casos y por supuesto con todo el respeto del mundo, que es tu papá y que en paz descanse. Pero quiero decir, am, ¿no crees que es tu subconsciente el que quiere verle así y tú en ese plano o en ese dices, bueno, lo interpreto así, porque él qué información te dio? Claro, o sea, es Es que claro, buenísima pregunta, claro. Es que, ¿quién me asegura que eso es un yo no lo sé, claro, pero escucha, voy a repetirte, es que es una experiencia física. Vale, entonces, tú imagínate, o sea, yo no puedo distinguir entre esa experiencia que tuve con cuando estaba con él en su casa y le daba un abrazo. claro. Entonces, es que lo notamos, o sea, lo estamos pensando como si hubiera visto una alucinación. No, 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 no. Es que yo vuelvo a tocar a mi padre. Entonces, ¿por qué tengo que dudar de una experiencia que toco a mi padre y mi padre es físico? Físico. Y cuando está en vida también es físico. ¿Por qué la del cuando estaba vivo era real y la otra no es real? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no dudé, al revés? ¿Por qué no dudé cada vez que yo abrazaba a mi padre en el mundo físico, yo no dudé de que fuese real? Tenía que haber dicho, ¿y si no es real? ¿Por qué? Porque la realidad, o sea, el nivel de realidad lo medimos respecto al mundo físico, a la vigilia. Sí. Pues la otra realidad es igual, es más aún, más física y más real. Entonces no puedes dudar de que sea un contacto, para empezar. Ujú. Pero eso es una experiencia, claro, como dices tú, puramente subjetiva, porque no hay otra persona que lo vea. O sea, cuando tú estás en el mundo físico, varias personas ven a una persona. Entonces todos están de acuerdo que esta persona está ahí, ¿no? Ahí solo estoy yo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente subjetivo. No puedo demostrarlo, no lo puedo saber. La experiencia está ahí. Lo que sí es verdad es que cada vez que he hecho esto, yo he pedido, como tú has dicho, información. Les pido siempre información. Dime algo que no sé. Y siempre me dan una información que yo no sé. Lo hago yo para mi comprobación Guau. Sí, personal, no, ¿no? pero es buenísima, es Claro, claro. Entonces, buenísima. esta vez se hace en visión remota. Entonces yo le digo, vale, papá, ahora dame algo que yo no, dime algo que no sé. Y me contó una experiencia que yo no conocía de su infancia, ni idea, que luego comenté con su hermana, con mi tía, y era exacta. Una Guau, cosa que yo no sabía de cuando ellos eran pequeños, guau. ellos dos. Entonces, claro, pues eso a mí me está diciendo que o bien el contacto es real o bien no es real, pero yo he contactado con un canal o algo que me ha dado una información que es auténtica, ¿no? Como hacen los visionadores remotos en el ejército. Al final estás canalizando una especie de información. No lo sé, yo no tengo la respuesta. No tengo respuesta. Pero ahí está, el contacto está y es igual cuando estás aquí. Y entiendo que has conocido decenas de casos, ¿no? De este tipo, aparte Sí, de lo tuyo, ¿eh? sí, sí, aparte de lo mío, pues, no, pues incluso mis propias formaciones, ¿no? Mucha gente en la formación de sueños lúcidos y experiencias fuera del cuerpo, bueno, mucha gente, hay un porcentaje de personas que vienen porque quieren contactar con personas que han fallecido. Eso es su mayor motivación. Y es una motivación muy, muy fuerte, con lo cual Sí. vamos, es un gran punto a su favor, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen para eso, se entrenan, practican y luego contactan con la persona fallecida. Y aunque sea lo que sea, es un nuevo contacto que les alivia emocionalmente, ¿vale? Aunque no podamos determinar si es realmente un contacto y la conciencia pervive o no a la muerte, pero por lo menos a ellos les alivia psicológicamente y eso ya creo que ya con eso, Sí, no, claro. El hecho de, independientemente de lo que una claro, persona a nivel externo pueda pensar, dices, bueno, al menos, mira, sé que están bien o sé que hay claro.
algo más y tal. Pero Al todo final, esto, perdona, todo esto no constituye una prueba de que existe la vida después de la muerte. Aún no tenemos las pruebas no, nadie la al tiene. 100%, ¿no? Pero bueno, son pistas, si acaso podríamos decir. A mí me gustaría pensar que no es esperanza, sino que son pruebas reales, porque al final todos tenemos el día que llegue nuestra muerte, ¿no? Pero bueno, dicho esto, Enrique, quiero darte las gracias. Me gustaría, ¿quieres añadir, tienes algo que quieras transmitir al público antes de acabar? Pues mira, me gustaría, bueno, dentro de lo que yo hago, ¿no? De mi trabajo, Ajá. me gustaría animar a la gente, porque lo veo mucho, a que pierda el miedo a explorar su conciencia, a utilizar su conciencia. Yo soy de esos. Claro, de verdad, o sea, y no hay ningún peligro. Todo lo contrario, o sea, todo lo que viene gracias a la exploración de la conciencia y a utilizar esos recursos que tenemos siempre es positivo. Positivo para uno mismo, para su beneficio. Entonces, ese es mi mensaje. Animo a todo el mundo que pierda ese miedo, que escuche a todas estas personas que trabajamos con la conciencia, que no hay ningún peligro. Pues Enrique, muchísimas gracias de corazón. Gracias por tu tiempo. Por favor, recuérdanos tus redes sociales, tus redes de contacto y deciros que en la caja de la descripción tendréis el enlace de sus libros. Tienes mentorías también, ¿no? O es eso. O Sí, sea, enseñas la visión sí, remota y tal. sí, 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 sí. Lo pondremos en la caja de la descripción para que los que queráis contactéis con Enrique. Bueno, mi página web otra vez, www.enrique-medio, enrique-ramos.com. Y ahí tienen la información de actividades, cursos, congresos, los libros, mis 5 libros actualmente escritos y todas las actividades. Y las redes sociales también están ahí puestas en la página web, que es lo mejor para encontrarlas. Genial. Pues maravillosa charla, Enrique. Muchísimas gracias. Y amigos, amigas, la semana que viene más y mejor. O no. Hasta la próxima. Adiós, amigo. Vaya bien. Gracias, adiós.